Un irresponsable que dejó a mi niña abandonada en el parking de la farmacia, señora. Te dieron la custodia a él y te ordenaron a pagar manutención. Sí. ¿A santo de doctora, qué? Tú tienes que engendrar hijos que tú no puedes cuidar. Ha sido fruto del amor, doctora. Eso... ¿Qué fruto de qué amor si un condón vale $1.92? Nos dimos cuenta que el niño venía con un problema. Tenía síndrome de Down. ¿No sabías quién era el donante No, doctora, de esperma? no, señora, no. Ella se encargó de todo. Ya estaba a punto de morirse. Me dice, mi sueño es que tengas un angelito mío. Yo creo que ya me está dando náuseas y no he visto la prueba. Tengo náuseas. Tengo como ganas de vomitar. Eso es una aberración asquerosa. Asquerosa. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Baltasar Gracián dijo: la confianza es la madre del descuido. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La confianza es la madre del descuido. Mire que hemos hablado de la confianza, porque los seres humanos tienden a confiar todo el tiempo. Es como un deseo que tenemos. Pero la confianza ha de ganarse. Es muy importante. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La ambición tiene un límite y los hijos no pueden ser vistos como la gallina de los huevos de oro. Ser padre requiere de sacrificio y dedicación. Y ningún dinero del mundo paga eso. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas, doctora. Carolina, estás demandando a José. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Sí, doctora. Bueno, él es el padre de mi hija y yo vine hoy porque quiero recuperar la custodia de mi hija que me fue arrebatada hace 2 meses. Injustamente por sus mentiras y por sus engaños. ¿Hace 2 meses? Por irresponsable, doctora. Ok, Perdón, déjeme contarle la historia. a ver. Yo llegué a este país hace 3 años y medio, lo conozco a él, vine sola, él me tiende la mano, me ayuda, nos empezamos a conocer. ¿De dónde viniste? De Colombia. De Colombia. Sí. Ok. Yo empiezo a hablar con él, empezamos a tener una relación porque él me empezó a rentar un cuarto, empezamos a salir, después de un tiempo yo quedo embarazada, decido tener el hijo porque estoy en contra del aborto y lo veo que es un buen padre y digo, bueno, voy a tener mi hijo. A los 6 meses de embarazo empezamos a tener muchas discusiones, él no hace nada, él me critica a mí todo lo que yo hago. Decidió irme de su casa y me renté un estudio pequeño, modesto, y nada, empecé a trabajar y ya, nuestra hijita tiene 2 años y yo empecé a, no sé, a trabajar normalmente. Él venía a mi casa, veía a la niña, no me colabora en nada, pero igual yo le dejaba ver a la niña. Hace 2 meses más o menos... Pero espérate, ¿por qué no te colaboraba en nada? Porque no hace normalmente nada. Cuando las personas tienen hijos, están separados, el padre tiene que pagar manutención o la madre. No, es que él no hace nada, doctora. Él no hace nada. Él dice que Soy tiene un hombre proyectos, enfermo, que doctora. tiene... No, ¿que enfermo de qué? Enfermo de que usted se ha visto, usted es una persona común y corriente, que puede trabajar, Sí, que puede hacer por lo que fuera, quiera. pero por Y dice dentro que estoy no puede enfermo. hacer nada, que está Ok, enfermo. espérate un momentito. Entonces, espérate. ¿Por qué tiene él la custodia de la criatura? A eso voy, doctora. Yo hace 2 meses la niña se enfermó. Yo estaba muy preocupada porque le dio fiebre, lo llamé a él porque al fin y al cabo es el papá, le dije, mira, está enferma, tenemos que ir al hospital ya mismo. Él llegó a mi casa, nos fuimos para el hospital, no tenía nada grave, solo tenía una gripa, le dieron un medicamento, la niña no me dejó dormir en toda la noche, por fin pudo dormir, estaba súper agotada de cómo había estado el día anterior.
yo me fui manejando para la casa y cuando iba a la mitad del camino empecé a sentir un dolor muy fuerte en el estómago. Yo sentí que me iba a desmayar y yo dije, tengo que pararlo, me voy a estrellar. Bueno, llegué a la farmacia la primera farmacia que encontré, parqué al frente, la primer parqueo, parqué ahí. La bebé estaba dormida, yo no la quería despertar, entonces la dejé ahí, bajé un poco las ventanas del carro, me bajé, fui a buscar rápido el medicamento, perdón, no me demoré ni 1 ni 2 minutos. ¿Y la dejó ahí, doctora? ¿La dejó? Sí, la dejé, pero es que yo no podía manejar así en esa condición. Entonces, estaba yo enferma, estrellaba a la niña, me estrellaba, ¿qué iba a hacer? Yo necesitaba tomar algo para ese dolor. Duré 2 minutos, no duré nada más. Y cuando salgo, este tipo estaba ahí con una policía, con una señora ahí, una policía que no me dejó acercarme al carro. Me hizo unas preguntas y me arrestó. O sea, Era de él noche. me estaba siguiendo. Era de noche. Sí, era de noche, pero él me estaba siguiendo. ¿Cómo él sabía dónde yo había parado? Claro, habíamos tenido una discusión en el hospital porque me estaba diciendo que todo era mi culpa, que yo no sabía cuidar a la niña, que yo era una mala madre, que yo no tenía las condiciones para tenerla a ella, que el aire acondicionado, que por eso fue que se enfermó, que yo era lo peor. Entonces claro, él estaba así y me siguió, doctora, y el primer segundo, el primer detalle que vio que yo me paré o me fui un momento, dejé el carro a la niña, fue 1 minuto, 2 minutos, de verdad. Yo sé que no se puede hacer eso. O sea, me estás diciendo que él estaba planeando todo esto, lo premeditó. Yo creo Te que lo premeditó persiguió desde porque él se sospechaba que tú ibas a dejar a la niña en el carro, No, o no que creo ibas que a sea hacer así. algo inapropiado. No sé por qué me siguió, porque cómo iba a estar él ahí apenas yo salí. Era inexplicable, no me demoré ni 2 minutos cuando lo vi allá afuera. Y ya estaba con la policía y estaba con todo y yo me empezaron a preguntar y por qué había dejado a la niña en el carro, yo expliqué. Entonces fuiste a un juicio Sí. y te quitaron a la niña. Sí, duré 2 días en la cárcel. Cuando salí, él tenía a la niña, fui a la corte y me dijeron que yo era... Negligente. Negligente, que no tenía la capacidad de poder cuidar a la niña, que no la Fue podía irresponsable, tener. Y doctora, desde la ese dejó abandonada allí. Entonces, espérate, le dieron la custodia a él Sí, de la criatura y te ordenaron a pagar manutención. sí. O sea, que tú le pagas manutención a Sí. él por la niña. Sí, ¿No? sí, hace 2 meses. Ujú. Pero yo quiero la custodia de mi hija porque no es justo. O sea, ella tiene que estar conmigo. Él por ese error de verme enferma, en vez de ayudarme, fue detrás de la policía, a los 2 minutos llegaron 3 patrullas de policía. Es inexplicable, como si ya lo tuviera. O sea, ¿por qué me quería hacer ese daño a mí? ¿Por qué se quiere llevar a mi hija? ¿Ah? Bueno, tú cometiste un error. Claro, yo cometí un error, pero él también comete errores. Tú me cometiste un error porque tú no tenías que haber dejado a único la error niña es ser sola buen en el padre, carro. ocupar bien al Claro, niño. Aunque sea pero yo 2 estaba- minutos, no se deja una niña en un carro. Claro, doctora, pero yo qué hacía si yo no tenía nadie, yo estaba con un dolor imposible, yo tenía que tomarme algo, tenía Yo que... comprendo. Sí. Yo comprendo las Sí, emergencias como ocurren, pero... Ok, perfecto. Entonces tú quieres recuperar a tu criatura que la corte te quitó. Sí. Una corte aquí del condado te quitó. Ok. ¿Cómo respondes, José? Mire, doctora, yo lo primero que quiero es esta señora lejos de mí y de mi hija. Porque es una irresponsable, doctora. Es una irresponsable que dejó a mi niña abandonada en el parking de la farmacia, señora. Usted está viendo las noticias hoy en día cómo está toda la cosa con los niños. Que se quedan niños abandonados y que los secuestran. Que hay niños que se han muerto de deshidratación en un parking. No sigas dando en el Ay, podio. sí, disculpe. Hay niños que se han muerto de deshidratación en un parking. No me hables de lo que puede pasar. Yo quisiera que me hablaran de sus casos, Ok. de su vida. Explícame, por Mire, favor, ¿quién eres tú? ¿Por qué no pagas manutención? ¿Qué dice ella que tú no haces nada? Explícame por qué dijiste que tú eras un enfermo. ¿Enfermo de qué? Ok, tengo una discapacidad que tengo las vértebras atrofiadas, no puedo estar mucho tiempo de pie. O sea, tú no trabajas. No trabajo, No doctora. trabaja. Tú Doctora, recibes... y tiene una cállate, hija. tú cállate. Doctora, Tú recibes un cheque de discapacidad. Sí, recibo un cheque de discapacidad. Aparte, tengo el plan 8. Aparte tienes plan 8. Sí, tengo un plan 8. Ah. Y bueno, el Estado me ayuda porque estoy deshabilitado para trabajar en este país y no puedo trabajar por la izquierda. Eso sería ilegal y yo soy una persona que me rijo por las leyes de este país. ¿Sabes? Ajá. Y entonces, nada, eso es lo que pasa. Entonces, ¿Y qué haces teniendo hijos?
¿A ver, santo de doctora, qué? Tú tienes que engendrar hijos que tú no puedes cuidar y mantener. La incapacidad no tiene que ver con el amor. Yo me he enamorado y he tenido... No, un frutos. momentico, yo te estoy hablando de la reproducción, no del amor. Uno puede amar sin reproducir. Cuando uno es un ser responsable como tú, que te riges por las leyes porque eres tan responsable, ¿para qué tienes hijos si no los puedes mantener porque eres discapacitado? Ha sido fruto del amor, doctora. Eso... ¿Qué Sí, ellos fruto lo de qué mantienen. amor si un condón vale $1.92? ¿Qué pasa contigo, descarado? Eso es lo que es. ¿Qué descarado. cuento chino tú me haces a mí? Y ahora quiere vivir de mi hija. A ver, ¿qué cuento chino? ¿Y qué hacías siguiéndola a ella ese día? Mire, ¿Por qué no fuiste con mire, ella directo a la farmacia? le explico, y doctora. llevaste a tu hija al médico con ella directo. ¿Por qué? ¿Qué hacías? Le explico, doctora. Nosotros tuvimos una discusión en el hospital. Una discusión bien fuerte porque ella tiene a mi hija viviendo en un lugar que aquello daba pena. Producto de eso, Claro, la porque niña tiene se un padre enfermó. discapacitado, pero no le puede dar más. La niña se enfermó. ¿Qué pasa? Que tuvimos una discusión muy fuerte y ella salió muy eufórica del hospital. ¿Y qué hice yo? Yo dije, bueno, pues salió así, le puede pasar cualquier cosa, bueno, voy a ir detrás de ella. Ay, qué para santo. que no le vaya a Y pasar entonces nada. llamaste a la policía. policía. ¿Qué pasa? Que yo veo que Entonces ella se- llamaste a la policía No. en vez de parar al lado de ella y decirle, no dejes a la niña, yo estoy aquí contigo, yo cuido a la niña, ve a buscar tu medicina. Ella se desvía, entra a la farmacia Claro. y cuando ella se sale y Claro. sale del carro y deja a la niña sola. Y tú dices, y "Uf, entonces oportunidad". en ese momento veo unos policías y les digo, mire policía, esta señora ha dejado a mi hija abandonada aquí. Porque tú eres tan legal. Llamo al 911, que Claro. es lo que tenía que hacer, es mi deber como padre. ¡Claro! Como buen padre que soy, llamo Buen al padre, 911 y llamo al familia descarado. Schindler. Claro Un que tenía que zángano que hacerlo. no hace nada. Claro que Todo tenía, el día era en mi la deber casa. como Ay, padre. voy a trabajar Era en mi la dejaste computadora abandonada. y no hace La nada. dejaste Y viene abandonada. una bebé que ya tiene La dejaste anteriormente abandonada. porque tuvo una esposa Yo, anterior mira, y yo se la casi quitó me también atrevería, para vivir del Estado. casi me atrevería a predecir que tú has hecho esto antes. Sí, doctora, tiene otra hija. Me atrevo a predecir, porque conozco gente como tú, cínicos, sinvergüenzas y descarados. ¿Quién tiene testigo en este caso? Yo Yo tengo testigo también. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos y seguimos desarrollando esta situación. No se vayan. Se te ve que estás súper discapacitado. Discapacitado mental, ¿será? Caminas Porque no es súper capaz de- discapacitado de la columna tú. Y este señor que usted ve aquí es un descarado, es un oportunista, porque él también me hizo lo mismo que le está haciendo a esa muchacha que está ahí. Caso cerrado. Yo tengo evidencia aquí de la custodia de la niña y de mi discapacidad. Se te ve que estás súper discapacitado.